Estamos hablando acerca de los apóstoles. Recuerden que estamos en Lucas capítulo 6, pero de Lucas capítulo 6, versículo 13 y 14 al 16, 13, 14, 15, 16, vimos que Jesús está en una de las etapas al comienzo de su ministerio, en los cuales está enfrentando inmensa persecución. Recuerdan que Él conoce los pensamientos de las personas en Lucas capítulo 6. Él sabe que lo quieren matar. Él sabe que las personas por las cuales Él vino a morir quieren, bueno, en este momento todavía no dicen crucifícalo, pero lo están pensando. Y Jesús lo sabe. Y Jesús lee los pensamientos de las personas. Y en ese tiempo difícil, nos dice el versículo 12 de Lucas capítulo 6, que en aquellos días, versículo 12, Lucas capítulo 6, versículo 12, nos dice que en aquellos días, Él, hablando de Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entendemos que el motivo era doble. Sabemos que Jesús necesita el soporte del Padre en este momento difícil. Sabemos que Él siempre buscaba estar cerca del Padre. Y segundo, Él también necesita orar porque va a escoger a los 12 apóstoles. Y hemos estudiado la vida del apóstol Pedro y hemos estudiado también la vida del apóstol Andrés. Y nos damos cuenta por qué Jesús estaba orando por eso. Porque nos damos cuenta que tanto Pedro como Andrés no estaban calificados para la labor que el Señor les estaba llamando a hacer. Y Jesús está orando al Padre que está en los cielos porque va a tener a 12 hombres imperfectos, ¿ok? 12 hombres comunes y corrientes que no representan, entre comillas, lo mejor de la sociedad en este tiempo, en el primer siglo. No eran entendidos de la ley, no eran fariseos, no eran saduceos. Muchos de ellos eran celotes, que más bien eran un grupo rebelde que trataba de derrocar al gobierno romano para establecer el judaísmo. Es decir, estos hombres tenían vidas totalmente destruidas. Eran pescadores, ¿ok? Recolectores de impuestos, tenían un trabajo, vivían una vida normal, pero para la labor que Jesús les llamó a hacer no estaban preparados. Con Pedro sabemos que él era un impetuoso. Pedro estaba dispuesto a hacer lo que le decían, sea bueno o sea malo. Si le caías bien a Pedro, Pedro iba a la guerra contigo. Pero era un hombre impetuoso, ¿ok? No pensaba bien. Vemos que con Jesús Pedro decía: Señor, yo te voy a seguir hasta el fin del mundo. Señor, que no mueras. ¿Qué va a ser esto? No debe ser así, Señor. Y Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás. Porque Pedro no estaba entendiendo que el plan que Pedro tenía no era el plan que Jesús tenía. Y Pedro necesitaba ser formado para estar de acuerdo con el plan que Jesús había traído. Con Andrés, hermano de Pedro, recuerdan, el hermano menor de Pedro, vemos que es uno de los primeros que sigue a Jesús. Porque Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. Y vemos que Juan era totalmente opuesto a Pedro. ¿Ok? Seguramente Pedro hacía que Andrés le haga los favores. Tal vez Andrés es el que corría para allá, para acá. Pedro era la persona que era fuerte de carácter. Pero vemos que Andrés era totalmente opuesto, era callado. Recuerdan que el nombre de Andrés en Lucas se menciona una sola vez. No hay muchas menciones de otro Andrés en los evangelios. Pero recuerdan que este Andrés tiene una característica muy importante. Y la característica de él era que él quería atraer a otras personas a conocer a Jesús. ¿Ok? En sus imperfecciones, ¿ok? Aún siendo parte de los apóstoles incrédulos que no creyeron cuando Jesús les dijo: voy a morir y voy a resucitar al tercer día, Andrés es uno de los que se va. Andrés es uno de los que Jesús exhorta y les dice: ustedes son faltos de fe. Pero este Andrés tenía la característica importante de que traía personas para que puedan conocer a Jesús. Una de las personas más importantes en la historia de la iglesia fue traída por Andrés. Y este era su hermano Pedro. Pedro llega donde Jesús. ¿Por qué? Porque Andrés va, después de haber conocido a Jesús, le dice a Pedro: hey, encontramos al Mesías. Es el Mesías. Y Andrés va feliz donde su hermano Pedro
a decirle: hemos encontrado al que estábamos esperando. No nos dice que Pedro andaba con Juan el Bautista, nos dice que Andrés andaba con Juan el Bautista. Y la anterior semana nosotros hablamos de esto y quiero preguntarles, no para que levanten la mano, ¿ok? No quiero hacer eso, pero quiero preguntarles para que hagan un examen de conciencia. Porque la anterior semana hablamos de Andrés siendo alguien que tenía una pasión de traer a las personas a Cristo, a que conozcan a Cristo. Es decir, Andrés decía: mira, yo no tengo la respuesta, pero Cristo la tiene. Tenían hambre 5,000 personas. Andrés dice: hey, acá hay 2 peces, 5 panes, y yo sé que Jesús puede hacer algo con esto. Y trae al niño a Jesús, y Jesús les da de comer a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y luego quedan 12 canastas para los apóstoles. Y mi pregunta es: ¿cuántos de ustedes en esta semana, como discípulos de Cristo, se encendió esa pasión de traer a otros para que puedan conocer a Cristo Jesús? Las oportunidades están presentes, ¿okay? Todos nosotros tenemos trabajos, tenemos familia, y sobre todo en esta etapa festiva, normalmente vemos a nuestros familiares. Y es interesante que Andrés primero fue ¿a dónde? No fue a la plaza y se paró y comenzó a gritar en la plaza. Él fue a su casa primeramente, fue donde su hermano, fue donde Pedro. Y quiero preguntarles para que podamos pensar, ¿no es cierto? En esta semana, ¿cuántos de nosotros realmente se encendía esa pasión de decir: necesito compartir de Cristo más? Porque hay gente que necesita de Cristo. No necesitan de mí, necesitan de Cristo. Y es para hacer un examen de conciencia, ¿no es cierto? Porque estamos yendo a través de los apóstoles y vemos que estos hombres no eran perfectos, ¿ok? No eran perfectos. Necesitaban ser perfeccionados a la imagen de Cristo y por eso están con Jesús. Si eran perfectos, ¿para qué estar con Jesús? Pero ellos necesitaban estar con Cristo porque son hombres imperfectos. De la misma manera nosotros, ¿ok? Necesitamos estar con Cristo porque somos imperfectos. Si ustedes se dan cuenta, al momento de comenzar a seguir a Cristo Jesús, comenzamos a ver las falencias de los apóstoles. ¿Ok? Cuando están siguiendo a Cristo, comenzamos a ver al impetuoso Pedro. Cuando están siguiendo a Cristo, comenzamos a ver a Andrés. Cuando están siguiendo a Cristo, comenzamos a ver al apóstol Juan. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del apóstol Juan. ¿Ok? Quise resumir 2 semanas en 10 minutos, así que por esa razón es como una ametralladora, ¿ok? Estamos tratando de resumirlo. Pero este día quiero hablar acerca del apóstol Juan. Y el apóstol Juan es conocido en la Escritura como el que Jesús amaba. El apóstol que Jesús amaba. El apóstol también es conocido como el autor del 4.º evangelio que conocemos como el evangelio de Juan. También de las 3 cartas que llegan su nombre. Y también del libro de Apocalipsis, que también es la revelación de Jesucristo, que sabemos que le escribe Juan, el apóstol. Y lo primero que quiero que veamos es su procedencia. ¿De dónde viene Juan? Su procedencia. Y primero quiero que veamos el nombre de Juan. ¿Qué significa el nombre Juan? ¿Ok? Recuerdan que el nombre Juan viene del griego. ¿Ok? Juan es griego. Pero algunos eruditos dicen que el nombre de Juan viene del hebreo o se deriva del hebreo Yohanan, que significa Jehová ha favorecido, Jehová ha dado gracia o Jehová ha mostrado misericordia. Increíble. Estos hombres necesitaban que Jesús muestre misericordia hacia la vida de ellos. Porque no estaban preparados, ¿okay? No estaban completos, necesitaban aprender. Entonces, desde el nombre, en cuanto a la procedencia de Juan, entendemos que Juan era un necesitado de Jesús. Él necesitaba la gracia de Dios para su vida. En cuanto a su familia, se cree que Juan es el hermano menor de Jacobo, ya que en los evangelios, con excepción de Lucas y Hechos, se menciona siempre después de Jacobo. Si ustedes ven la lista de los apóstoles, tenemos Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. ¿Ok? Entonces tenemos que estas personas eran los más cercanos a Jesús,
Pero vemos que Juan se creía que era el hermano menor de Jacobo. El nombre Juan se menciona 135 veces en el Nuevo Testamento. 135 veces en el Nuevo Testamento. Recuerdan que Pedro se menciona 75 veces, muy común. Perdón, Simón se menciona 75 veces, muy común. Acá con Juan aún más común. ¿Ok? 135 veces. ¿Por qué es importante saber esto? Porque había muchos Juanes en el primer siglo de los cuales Jesús podría haber escogido. No había nada especial en ninguno de ellos. ¿Ok? No había nada especial. Y lo vemos acá. Existen 6 Juanes en el Nuevo Testamento que yo creo que es importante saber acerca de ellos. Primero, uno de los Juanes más importantes, que es la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que lo conocemos como Juan el Bautista. ¿Ok? Juan el Bautista. Y es interesante pensar en el significado del nombre de Juan, porque la predicación de Juan el Bautista era ¿qué? Que Jehová ha enviado misericordia ¿a través de quién? A través de Jesús. A través de Jesús. Está preparando el camino de la misericordia. Luego tenemos a Juan el apóstol, que acabamos de hablar, que escribió las cartas de Juan, escribió el Evangelio de Juan y escribió Apocalipsis. Ahora vemos a que este es un hombre necesitado de gracia. Por eso se llama Juan. Tercer Juan que vemos, tenemos a Marcos, que era el primo de Bernabé, y él tiene por sobrenombre Juan Marcos. También recuerdan que con este Juan Marcos necesitaba gracia, porque les abandonó. Eso causó la separación entre Pablo y Bernabé en el viaje misionero. Fue Juan Marcos. ¿Ok? Y necesitaba gracia, porque luego vemos que Juan Marcos llega a ser muy útil para el apóstol Pablo en su vida y en la vida de la iglesia. Cuarto, en Juan 1:42 también vemos que Juan era el papá de Pedro. En Juan 1, versículo 42. Otras traducciones lo ponen como Jonás. ¿Ok? Lo pueden poner como Jonás o como Juan. Yo sé que la traducción de las Américas lo pone como Juan, el papá de Pedro. También en Hechos capítulo 4 hay otro Juan que era un importante en el Sanedrín. Otro Juan, no tiene mucha mención, solamente lo mencionan en Hechos capítulo 4, pero había un Juan que pertenecía al Sanedrín. Y por último, de acuerdo a Mateo capítulo 13, versículo 55, tenemos otro Juan que era el hermano de Jesús, un incrédulo. Recuerdan que la Escritura nos dice que la familia de Jesús no creía en Jesús. Sus hermanos no querían creer en él. Seguramente se burlaban de él. Pero estos son los 6 Juanes que tenemos en la Escritura. Nos vamos a enfocar en Juan el apóstol. ¿Ok? Juan el apóstol. Segundo, no solamente con su nombre, sino su familia. ¿Qué podemos deducir de la familia de Juan el apóstol? Primero, la Escritura nos dice en Mateo 4:21 y en Marcos 1:20 que su papá se llamaba Zebedeo. ¿Ok? Su papá se llamaba Zebedeo. También Marcos nos dice que la familia de Zebedeo, de Jacobo y Juan, trabajaban como pescadores, y también nos dice que ellos tenían sirvientes. ¿Ok? Ellos tenían sirvientes o jornaleros. Cuando Jesús llama a Jacobo y a Juan, la Escritura nos dice que Jacobo y Juan siguen a Jesús y dejan a su padre Zebedeo juntamente con sus jornaleros. Entonces parecía que el negocio de la pesca estaba bueno. ¿Ok? Estaba bien. Tenían sirvientes. Y uno pensaría, Juan, ¿por qué dejar el negocio? Cuando el negocio está bien. Tenían sirvientes. ¿Para qué preocuparse? ¿Por qué ir a sufrir con un hombre que no tiene dónde quedarse? Jesús mismo les dijo, no tengo nada en cuanto a lo material. Pero aún así le siguen. Es interesante esto. Pero también se cree que Zebedeo, juntamente con su familia, de acuerdo a Lucas capítulo 8, versículo 3, específicamente la mamá de Juan y Jacobo, eran una de las mujeres que apoyaban el ministerio de Jesús, debido a que tenían recursos. Entonces apoyaban el ministerio
de Jesús. Entonces su papá, Zebedeo, el negocio estaba bien con la familia, ¿ok? Juan y Jacobo tenían una buena posición en cuanto a su trabajo, pero a este hombre Jesús llama. Algo que es interesante es quién era la mamá de Juan y de Jacobo. ¿Alguien tiene alguna idea? Salud. ¿Quién era la mamá de Juan y Jacobo? Algunos dicen que era Salomé. Salomé, ¿ok? Y eso es interesante porque ¿quién es Salomé? ¿Quién es Salomé? Y mientras estudiaba, yo creo que es importante mirar estos versículos para saber quién era la mamá de Juan. Y si ustedes van a Marcos capítulo 16, van conmigo por favor a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Lo tenemos. Miren lo que dice el versículo 21. Marcos capítulo 15, versículo 40. Marcos capítulo 15, estaban justo ahí, versículo 40. Eso nos está hablando de la crucifixión de Jesús. Recuerdan que los discípulos salen corriendo en el monte de Getsemaní, llevan a Jesús a ser crucificado. Acá nos dice que hay unas mujeres que están viendo de lejos la crucifixión. En el versículo 40 nos dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban ¿quién? María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Acá, ¿cuántas mujeres tenemos? 3. Tenemos María Magdalena, tenemos María la madre de Jacobo el menor y de José. Este Jacobo no es el Jacobo hermano de Juan, es el Jacobo el hijo de Alfeo, ¿ok? Que está en Mateo capítulo 10. Y tenemos a Salomé. Ahora vayan conmigo a Mateo capítulo 27. Porque Mateo nos va a dar más detalles acerca de cuáles son estas mujeres que están en medio de la crucifixión, están mirando de lejos, pero están presentes con Jesús. ¿Qué tenemos? Mateo capítulo 27, versículo 55. ¿Lo tienen? Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. Habían varias mujeres. Pero acá nos va a identificar, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban, miren, María Magdalena, ¿lo tienen? María, la madre de Jacobo, recuerdan es el hijo de Alfeo, y de José, y la madre, ¿de quién? Ok, entonces tenemos a la mamá de Jacobo y Juan presente con las mujeres que estaban viendo desde lejos la crucifixión. Es interesante pensar en el rol de la mujer dentro del ministerio de Jesús. Era importante, soportaban el ministerio de Jesús. Y dice acá que seguían a Jesús desde que comenzó su ministerio en Galilea. Entonces no nos dice acá que estaba Zebedeo en la crucifixión de Jesús. Nos dice que estaba la madre de Jacobo y Juan. Una mujer de fe. Una mujer de fe. Es interesante esta parte, pensar en que, lo que Juan y Jacobo eran fue el resultado, al parecer, de la mamá de ellos. ¿Se acuerdan de Timoteo? Fue el resultado de quién, de su mamá y de su abuela. Le enseñaron la palabra de Dios. Y aunque no nos dice mucho de Zebedeo, tal vez Zebedeo se quedó con el negocio porque estaba yendo bien y alguien tenía que cuidar ello. Pero vemos que la mamá de Juan y Jacobo está andando juntamente con ellos y con Jesús. Ahora miren lo que dice Juan capítulo 19, porque acá lo identifican, ¿no es cierto? Marcos nos dice que se llama Salomé esta mujer que está ahí. Mateo nos dice que estaba la madre de los hijos de Zebedeo, más María Magdalena y María la madre de Jacobo y José. Y en Juan capítulo 19,
Juan capítulo 19. Dicen cuando lo tienen, por favor. Juan capítulo 19. Si ustedes ven el versículo 25. Está en el punto de la resurrección, ¿ok? Uno pensaría que acá van a estar los 11 presentes soportando a Jesús, pero nos dice que estaban las mujeres de fe, presentes en la crucifixión de Jesús. Los varones, incluyendo a Andrés, que significa varonil, ¿qué habían hecho? Habían corrido como gallinas, porque temían la muerte, porque vieron a su Señor que va a ser crucificado. Pero miren el versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús. Acá Juan nos da otra mujer más, que no nos da Mateo ni Marcos. Nos dice que junto a la cruz de Jesús estaba ¿quién? Su madre, ¿y quién más? Y la hermana de su madre. La mamá de su madre, la hermana, perdón, de su madre. Estaba María, la mujer de ¿quién? De Cleofas. Esta es la María que es la mamá de Jacobo y la mamá de José, la que vimos en Mateo y en Marcos. Entonces tenemos tres Marías, ¿no es cierto? María, la madre de Jesús. Tenemos a María Magdalena. Tenemos a María, la esposa de Cleofas, la mamá de José y Jacobo. ¿Quién nos falta de las mujeres que se mencionan acá? Salomé, que lo menciona Marcos. Y que es interesante, pero algunos comentaristas dicen que Juan nos da una característica más acerca de Salomé, que es la mamá de Jacobo y Juan, que algunos dicen que era, lo que dice acá, hermana de María. Era hermana de María, la madre de Jesús. Entonces un comentarista dijo de esta manera, que el nombre de la madre de Juan era Salomé, es una inferencia de Marcos capítulo 15 y Mateo capítulo 27. Porque la tercera mujer que se dice que acompañó a las dos Marías al sepulcro es designada Salomé por Marcos. Y esta misma mujer es designada como la madre de los hijos de Zebedeo, ¿por quién? Por Mateo. Salomé es usualmente considerada como la hermana de María, la madre de Jesús, porque en Juan 19:25 se dice que 4 mujeres estaban cerca de la cruz. María, la madre de Jesús, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y José, y Salomé, la hermana de la madre de Jesús. Entonces, por inferencia, si esta identificación es correcta, Juan el apóstol era primo de Jesús por parte de ¿quién? De su mamá. De su mamá. Es interesante pensar, y no quiero meterme mucho en cosas que el texto no dice, porque no es saludable, pero si ponemos los 4 evangelios en paralelo, podemos inferir que potencialmente Salomé era la hermana de María, la madre de Jesús, y por lo tanto Juan era primo de Jesús por parte de su madre. Esta parte es interesante, ¿por qué? Porque en el contexto familiar podemos pensar que potencialmente Juan sabía de Jesús en su niñez, tal vez Salomé visitó a María, pero no podemos argumentar sobre algo que no está en el texto. Pero es interesante pensar que si Juan es el discípulo al que Jesús amaba, puede ser, debido a su relación previa a su llamado, pero aún más importante, él es el discípulo a quien Jesús amaba porque así lo quiso Jesús. Pero quiero que veamos esto, ¿okay? En cuanto a su familia. Yo creo que esto es ejemplar para nosotros. Primero, una familia que invertía en el ministerio de Jesús, ¿okay? Tenían recursos, les iba bien, tenían jornaleros, pero vemos que ellos estaban dispuestos, y Salomé es parte de las mujeres que están soportando el ministerio de Jesús. Segundo, vemos una familia, incluyendo a Juan y a Jacobo, que no están dispuestos a valorar lo material sobre lo espiritual. Y vemos esto
en Jacobo y en quién, y en Juan, que dejan el negocio familiar para seguir a Jesús. Tal vez Zebedeo les dijo, hey, ¿quién va a estar conmigo en el negocio? Pero lo que vemos es que tanto la esposa como los hijos están siguiendo a Jesús. Entonces no vemos que hay una oposición de parte de Zebedeo. Entonces vemos que hay, aunque tienen recursos, hay una valorización mayor del reino de Dios que su propio dinero. Hay un sacrificio. Y tercero, es interesante, pero el hecho de saber que tal vez había una conexión familiar, tal vez había una conexión previa al llamado, nos recuerda que aunque Juan de alguna manera podría haber sido primo de Jesús, eso no le salvó. Él necesitaba caminar con Jesús más allá de su relación potencialmente familiar. Él necesitaba ser transformado por Jesús, primeramente. No importaba si eran primos. Acuérdense que María y Elizabeth eran primas. Entonces Juan el Bautista y Jesús son primos en segundo grado. Pero la familiaridad no los salvó. Fue el caminar con Jesús que realmente los transformó. Entonces vemos su procedencia es interesante. En cuanto a su ministerio. Primero su procedencia, segundo su ministerio. Y lo primero que quiero que veamos en su ministerio es su llamado. El llamado para Juan para ser discípulo de Jesús. Previo a identificar el llamado de Juan, algunos comentaristas dicen que el otro discípulo que acompañaba a Andrés mientras Juan el Bautista estaba predicando era el apóstol Juan. Recuerdan que cuando Andrés está con Juan el Bautista, en Juan 1:35, y Juan el Bautista les dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Andrés, que están con Juan el Bautista, y otro discípulo que no se menciona, van donde Jesús. Y Jesús les dice, ¿qué buscan? No le dice a quién buscan. Les dice, ¿qué buscan? ¿Por qué? Porque Juan les había dicho, Él es el Salvador del mundo. Ahora la pregunta es, Andrés y el otro discípulo, ¿qué están buscando de Jesús? ¿Están buscando que les sane? ¿Están buscando que les prospere? ¿Están buscando caminar con Jesús por la fama que Jesús tenía? ¿O están realmente buscando a Jesús porque saben que Él es el Salvador? Y algunos dicen, debido a Juan 1:40, si van conmigo por favor a Juan capítulo 1, porque algunos dicen que Juan era uno de los discípulos de Juan el Bautista que estuvo con Andrés. Miren lo que dice Juan 1:35. Juan 1:35. ¿Lo tiene? El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Juan el Bautista, que no se confundan, Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, ¿y qué pasó? Siguieron a Jesús. Dice el versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahora el versículo 41 es interesante, porque dice, este halló primero a su hermano Simón. Y la pregunta es, ¿primero antes de quién? ¿Primero antes que el otro discípulo? ¿O primero le dijo a Pedro y luego le dijo a Felipe? Los comentaristas están divididos acá, porque Felipe va a ser encontrado en versículos posteriores. Entonces hay un argumento que dice que Andrés estaba con Juan el apóstol, siguiendo a Juan el Bautista. Cuando reconocen que él es el Mesías, Andrés corre para decirle a Pedro. Y de acuerdo a los evangelios, nosotros sabemos que la familia de Zebedeo
juntamente con la familia de Pedro, eran colaboradores en su trabajo. Se conocían. Incluso muchos dicen que trabajaban juntos, estaban en el mar de Galilea. Tal vez el papá de Pedro trabajaba para Zebedeo, o tal vez tenían una relación ahí de negocios. Pero sabemos que había una relación previa entre Andrés, Pedro y Jacobo y Juan. El círculo más cercano que Jesús tenía. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Acá nos dice en el versículo 41 que este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás o de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Estamos pensando que esta relación entre los pescadores es interesante. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés tienen una relación previa porque trabajaban juntos, pero esta relación previa de trabajo se convierte ¿en qué? En un evangelismo, en un campo misionero. Vemos a Andrés corriendo con Pedro y los comentaristas dicen, tal vez Juan corre con Jacobo y comienzan a hablar a la familia de que hemos visto al Mesías, y luego ellos comienzan a seguir a Jesús. Y esto es interesante porque si esto podemos decir que sucedió, en este caso serían los hermanos menores trayendo a Cristo ¿a quién? A los hermanos mayores. A los hermanos mayores. Tanto Andrés como Juan yendo donde sus hermanos mayores y diciéndoles: hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado a Jesús. ¿Qué importa si tú eres el mayor? Hay uno mayor que tú. Es Cristo Jesús. Entonces, en cuanto a su llamado, vemos que hay una familiaridad con Jesús. Vemos que tal vez Juan es este discípulo que no se menciona. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta en el Evangelio de Juan, Juan no se menciona a sí mismo. No se menciona a sí mismo. Él se menciona a sí mismo como el discípulo al que Jesús ama. Entonces, Juan es muy propenso a no mencionarse a sí mismo en su propio Evangelio. Algunos dicen que es una cuestión de humildad. Él no quería salir al frente, sino quería que las personas puedan ver a Cristo Jesús y no ver su nombre ahí escrito. Entonces podemos ver que hay un llamado de parte de Jesús a este hombre Juan, que era un pescador, que tenía un buen negocio, pero que como familia ven que algo más importante que su negocio es seguir a Cristo Jesús. ¿Ok? Es seguir a Cristo Jesús. Y quiero que veamos algunas cosas acerca del llamado que Jesús hace a los discípulos, ¿ok? Que Jesús hace específicamente a Juan. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10. Perdón, antes de ir a Mateo capítulo 10, quiero que vayamos a Mateo capítulo 4, ¿ok? Estoy viendo el tiempo, entonces tenemos 5 minutos, ¿ok? Porque el día de hoy los hermanos del lado de inglés van a tener un especial para nosotros, van a ayudarnos con una canción instrumental y cantar una canción juntamente con nosotros. Entonces tengo hasta las 11:50. Así que a las 11:50 se apaga el micrófono, termino o no termine, ¿ok? Entonces vamos a correr un poquito con esta cuestión del llamado. Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo capítulo 4, versículo 18. Nos dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, ¿y a quién? Y a su padre le siguieron. Es interesante, ellos están dejando todo atrás. Entonces lo primero que quiero que veamos acerca del llamado es que el llamado es un llamado que viene de parte de Jesús, y es un llamado que viene con la autoridad de Jesús.
Jesús viene y les dice, sígueme, ¿y qué hacen los hombres? No hay mucha excusa, no hay muchas cosas, Señor, pero el negocio, pero mi papá, se va a enojar mi papá si te seguimos, Señor, pero voy a perder todo lo que hemos construido. Hey, viene Jesús, les dice, sígueme, y ellos le siguen. Segundo, es un llamado a seguir a Jesús, no solamente de parte de Jesús, sino es un llamado a seguir a Jesús. ¿A qué me refiero con esto? El llamado viene con autoridad, pero también viene con dirección, No estamos siguiendo un pastor, no estamos siguiendo una iglesia, estamos siguiendo al Señor de la iglesia, que es Cristo Jesús. Hay una dirección en nuestro llamado, y esto fue con Juan y Jacobo. Pedro no vino y les dijo, hey, síganme a mí, que yo sigo a Cristo. Jesús vino y les dijo, hey, caminen conmigo. Es decir, hay un llamado no solamente de parte de Jesús, sino también un llamado a seguir a Jesús. Tercero, hay un llamado a cumplir una misión que tiene que ver con el propósito. Hay un llamado a cumplir una misión que tiene que ver con un propósito. Si ustedes ven acá, Jesús le dice a Pedro y a Andrés, los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Y en el versículo 23 dice que después de llamarles, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Había una misión por la cual Jesús le llamó, y era la misión de predicar el evangelio de Jesucristo. Hay un llamado a una misión, y quiero preguntarles, ¿qué les da propósito a su vida? ¿Por qué no hacemos una introspección y pensamos? Si alguien me pregunta a mí hoy día y me dice, Pastor Esteban, ¿qué te da propósito a tu vida? ¿Cuál sería mi respuesta? Y acá vemos que para Juan, su propósito estaba determinado por su Señor. Y su propósito era el de llamar a otros hombres al arrepentimiento. Por eso les dice, les voy a hacer pescadores de hombres. Es decir, van a predicar el evangelio. Ese es su trabajo, ese es su llamado, ese es su propósito. ¿Y por qué? Porque es el propósito de Jesús mismo. Un llamado también no solamente a cumplir una misión, sino un llamado a dejarlo todo, que incluye sacrificio. Ustedes ven, en la vida de los discípulos sacrificaron. Recuerdan cuando el Señor llama a Mateo, vamos a pasar más adelante en ello, pero cuando el Señor Jesús llama a Mateo, Mateo deja la mesa de los impuestos donde estaba y sigue a Jesús. Y uno dice, pero Mateo, estás loco, estás dejando tu vida, estás dejando todo por seguir a Jesús. Pero para los apóstoles no tenían opción, ese era el sacrificio que ellos debían hacer para seguir verdaderamente a Cristo Jesús, para cumplir con su misión, para seguir la dirección, para realmente reconocer la autoridad del llamado de Jesucristo que les estaba haciendo a ellos como discípulos. Era un llamado que tomaba toda su vida. Era un llamado que tomaba absolutamente toda la vida. Sí, están acá. Entonces necesitamos entender esto, que dentro del llamado de Juan, entendemos su procedencia, entendemos su ministerio. Pero entendemos esta parte. Yo creo que esto es lo que quiero conectar, ¿ok? Quiero conectar con esta cuestión del llamado de parte de Jesús. Mis hermanos, el Señor nos llamó a nosotros a salvación. Y fue Cristo el que nos escogió antes de la fundación del mundo. Hemos sido escogidos por el Padre en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Y viene con la autoridad de Jesús. Hay un llamado a seguir a Jesús, hay una dirección. Y por eso el Señor estableció su iglesia y nos dio su palabra. Porque el llamado, el Señor Jesús lo cumple con la dirección de su palabra a través de su iglesia local, la iglesia que Él estableció. Hay un propósito de vida para nosotros, y es predicar el evangelio de Jesucristo y vivir como Cristo vivió. Necesitamos vivir ese propósito. ¿Ok? Si decimos que hemos sido llamados por Jesús con su autoridad, si sabemos que nos ha dado una dirección el Señor en su palabra como su iglesia, entonces necesitamos vivir con ese propósito que el Señor nos ha dado como iglesia. Y por último, necesitamos sacrificarnos por el Señor Jesucristo.
No significa que vamos a dejar el trabajo que nos ha dado el Señor y decir, hey, lo dejo todo y le sigo. Acá tiene que ver, mis hermanos, con esas cuestiones que son ídolos del corazón, que no les permiten seguir a Jesús realmente, que no les permiten obedecer la palabra del Señor realmente. Hay cosas que necesitan dejar. Hay cosas que necesitamos sacrificar para seguir realmente a Cristo Jesús como debemos. Y solamente el Señor y ustedes lo saben. Hay gente que literalmente ha tenido que dejar su trabajo para seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque su trabajo era un estorbo para su santificación y para el avance del Evangelio de Jesucristo. Tal vez su trabajo no es un estorbo, gloria a Dios por eso, pero necesitan en su trabajo vivir el propósito que el Señor les ha dado, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y mis hermanos, ustedes saben lo que necesitan sacrificar para seguir a Cristo Jesús. Y es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo. Porque necesitamos, mis hermanos, hombres y mujeres de Dios. Es interesante ver la vida de la mamá de Juan y Jacob. Una mujer que estuvo viendo a Jesús siendo crucificado, que no huyó como todos los demás. Se quedaron ahí al pie de la cruz. ¿Quién sabe si les preguntaban a ellas, ¿ustedes estaban con Jesús? ¿Quién sabe si hubieran dicho, sí, nosotros caminamos con Jesús? Y les colgaban ahí 3 cruces más, 4 cruces más. Pero sacrificaron sus vidas, sacrificaron su tiempo, sacrificaron sus propios deseos para seguir a su Señor Jesucristo. Literalmente hasta la muerte. Literalmente hasta la muerte. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre por su palabra esta mañana y rogamos que podamos entender, Señor, realmente lo que significa seguirle. Y Padre amado, rogamos de su fortaleza, porque hay tantas cosas en nuestra vida en las cuales, Señor amado, nos aferramos y son estorbos para seguirle, Señor y Dios. Y Padre, rogamos que nuestro corazón sea enseñado por su palabra esta mañana y que podamos, Señor y Dios, salir más comprometidos con el propósito que usted nos ha dado, de dar su evangelio y de vivir una vida que dé gloria a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.